5 lecciones con preguntas y respuestas. Neville Goddard, 1948. Pregunta 1. ¿Cuál es el significado de las insignias en las cubiertas de tus libros? Respuesta. Es un ojo impuesto sobre un corazón que, a su vez, está impuesto sobre un árbol cargado de frutos, lo que significa que de lo que tú eres consciente y aceptas como verdad, tú lo vas a realizar. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Pregunta 2. Me gustaría estar casada, pero no he encontrado al hombre adecuado. ¿Cómo imagino un marido? Respuesta. Siempre enamorada de los ideales. Ese es el estado ideal que captura la mente. No limites el estado de matrimonio a un cierto hombre, sino a una vida plena, rica y desbordante. Tú deseas experimentar la alegría del matrimonio. No modifiques tu sueño, sino reálzalo, haciéndolo más hermoso. Luego, condensa tu deseo en una sola sensación o acto que implique su cumplimiento. En este mundo occidental, una mujer lleva un anillo de bodas en el dedo anular de su mano izquierda. La maternidad no necesariamente implica matrimonio. La intimidad no necesariamente implica matrimonio, pero sí un anillo de bodas. Relájate en un sillón cómodo o acuéstate sobre tu espalda e induce un estado próximo al sueño. Entonces, asume la sensación de estar casada. Imagina un anillo de bodas en tu dedo. Tócalo. Dale vueltas alrededor del dedo. Sácalo sobre el nudillo. Mantén la acción hasta que el anillo tenga la nitidez y sensación de realidad. Llega a estar tan perdida sintiendo el anillo en el dedo que cuando abras los ojos te sorprenderás de que no esté allí. Si eres un hombre que no lleva anillo, podrías asumir una mayor responsabilidad. ¿Cómo te sentirías si tuvieras una esposa que cuidar? Asume la sensación de ser un hombre felizmente casado ahora mismo. Pregunta 3. ¿Qué debo hacer para inspirar pensamientos creativos como los que se necesitan para escribir? Respuesta. ¿Qué debes hacer? Asume que la historia ya ha sido escrita y aceptada por una gran editorial. Reduce la idea de ser un escritor a la sensación de satisfacción. Repite la frase, ¿no es maravilloso? O gracias, 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 una y otra vez hasta que te sientas realizado. O imagina a un amigo felicitándote. Hay innumerables maneras de implicar éxito, pero siempre ve hasta el final. Tu aceptación del final induce su cumplimiento. No pienses en conseguir el estado de ánimo para escribir, sino vive y actúa como si fueras ahora el autor que deseas ser. Asume que tienes el talento para escribir. Piensa en el modelo que quieres mostrar al exterior. Si tú escribes un libro y nadie está dispuesto a comprarlo, no hay satisfacción. Actúa como si la gente estuviera hambrienta de tu trabajo. Vive
como si no pudieras producir historias o libros lo suficientemente rápido como para satisfacer la demanda. Persiste en esa asunción y todo lo necesario para alcanzar tu meta rápidamente florecerá y tú lo expresarás. Pregunta 4. ¿Cómo imagino una audiencia más amplia para mis charlas? Respuesta. Te puedo responder mejor al compartir la técnica utilizada por un profesor muy capaz que conozco. Cuando este hombre llegó por primera vez a este país, empezó a hablar en una sala pequeña en la ciudad de Nueva York. Aunque solo asistían 50 o 60 personas a su reunión del domingo por la mañana y se sentaban enfrente, este profesor se situaba en el podio e imaginaba una vasta audiencia. Entonces decía al espacio vacío: ¿pueden oírme ahí atrás? Hoy en día, este hombre está hablando en el Carnegie Hall de Nueva York para aproximadamente 2.500 personas cada domingo por la mañana y miércoles por la tarde. Él quería hablar a multitudes. No era modesto, no trató de engañarse a sí mismo, sino construyó una multitud en su propia conciencia, y las multitudes vinieron. Sitúate ante una gran audiencia, dirígete a esa audiencia en tu imaginación. Siente que estás en ese escenario y tu sensación proporcionará los medios. Pregunta 5. ¿Es posible imaginar varias cosas al mismo tiempo o debo limitar mi imaginar a un deseo? Respuesta. Personalmente, me gusta limitar mi acto imaginario a un solo pensamiento. Pero eso no significa que me detendré ahí. Durante el transcurso de un día, puedo imaginar muchas cosas, pero en lugar de imaginar un montón de pequeñas cosas, me permito sugerir que imagines algo tan grande que incluya todas las cosas pequeñas. En lugar de imaginar riqueza, salud y amigos, imagina estar extasiado. No podrías estar extasiado y tener dolor. No podrías estar extasiado y ser amenazado por un aviso de desahucio. No podrías estar extasiado si no estuvieras disfrutando en plena medida de amistad y amor. ¿Cuál sería la sensación si estuvieras extasiado, sin saber lo que había pasado para producir tu éxtasis? Reduce la idea del éxtasis a la sensación única. ¿No es maravilloso? No permitas que la mente razonadora, consciente, pregunte por qué, porque si lo hace, comenzará a buscar causas visibles, y entonces la sensación se perderá. Por el contrario, repite una y otra vez: ¿no es maravilloso? Suspende el juicio en cuanto a qué es maravilloso. Captura la sensación única de la maravilla de todo ello, y las cosas sucederán para dar testimonio de la verdad de esta sensación. Y te lo prometo, incluirá todas las cosas pequeñas. Pregunta 6. ¿Con qué frecuencia debo realizar el acto imaginario? ¿Unos días o varias semanas? Respuesta. En el libro del Génesis se cuenta la historia de Jacob, luchando con un ángel. Esta historia nos da la clave de lo que estamos buscando, que cuando se alcanza la satisfacción, la impotencia le sigue.
Cuando la sensación de realidad es tuya, por el momento al menos, eres mentalmente impotente. El deseo para repetir el acto de la oración se pierde, habiendo sido reemplazado por la sensación de logro. Tú no puedes persistir en querer lo que ya tienes. Si asumes que eres lo que deseas ser hasta el punto del éxtasis, ya no lo quieres. Tu acto imaginario es tanto un acto creativo como físico, en donde un hombre se detiene, se encoge y es bendecido, pues cuando el hombre crea su propia semejanza, también lo hace su acto imaginario, transformándose en la semejanza de su asunción. Sin embargo, si no alcanzas el punto de satisfacción, repite la acción una y otra vez, hasta que sientas como si la tocaras y virtud saliera de ti. Pregunta 7. Me han enseñado a no pedir cosas terrenales, solo para el crecimiento espiritual. Sin embargo, dinero y cosas son lo que necesito. Respuesta. Debes ser honesto contigo mismo. A lo largo de las Escrituras se hace la pregunta: ¿qué quieres de mí? Algunos querían ver, otros comer, y otros más querían ser enderezados, o que mi hijo viva. Tu ser dimensionalmente más grande te habla a través del lenguaje del deseo. No te engañes a ti mismo. Sabiendo lo que quieres, afirma que ya lo tienes, pues es la buena voluntad de tu Padre dártelo, y recuerda, lo que deseas ya lo tienes. Pregunta 8. ¿Cuándo tienes asumido tu deseo? ¿Tienes en cuenta la constante presencia de ese ser más grande protegiéndote y dándote tu asunción? Respuesta. La aceptación del final induce los medios. Asume la sensación de tu deseo cumplido, y el tú dimensionalmente más grande determinará los medios. Cuando te apropias un estado como si lo tuvieras, la actividad del día será desviar de tu mente todos los pensamientos ansiosos, de modo que no busques señales. No tienes que llevar la sensación de que alguna presencia lo va a hacer por ti, sino que sabes que ya está hecho. Sabiendo que ya está hecho, anda como si lo fuera, y las cosas sucederán para que así sea. No tienes que preocuparte por una presencia haciendo algo por ti. El tú profundo, dimensionalmente más grande, ya lo ha hecho. Todo lo que haces es ir al lugar donde lo encuentras. Recuerda la historia del hombre que dejó al maestro y de camino a su casa se encontró con su criado que le dijo: «Tu hijo vive». Y cuando preguntó a qué hora fue hecho eso, el criado respondió: «A la hora 7». A la misma hora en que él asumió su deseo, fue hecho para él, pues era a la hora 7 que el maestro dijo: «Tu hijo vive». Tu deseo ya está concedido. Camina como si lo estuviera, y aunque el tiempo late lentamente en esta dimensión de tu ser, no obstante, te traerá la confirmación de tu asunción. Os pido no ser impacientes. Sin embargo, si hay una cosa de la que realmente tenéis necesidad, es la paciencia. Pregunta 9. ¿No hay una ley que dice
que no puedes obtener algo por nada? ¿No debemos ganarnos lo que deseamos? Respuesta. La creación está terminada. Es la buena voluntad de tu Padre darte el reino. La parábola del Hijo Pródigo es tu respuesta. A pesar del desperdicio del hombre, cuando recupera el sentido y recuerda quién es él, come del ternero cebado de la abundancia y veste la túnica y el anillo de autoridad. No hay nada que ganar. La creación fue terminada en la fundación del tiempo. Tú, como hombre, eres Dios hecho visible, con el propósito de mostrar lo que es, no lo que ha de ser. No creas que debes trabajar en tu salvación con el sudor de tu frente. No faltan 4 meses hasta la cosecha. Los campos ya están blancos. Simplemente empuja la hoz. Pregunta 10. ¿La idea de que la creación está acabada no le priva a uno de su iniciativa? Respuesta. Si observas un evento antes de que ocurra, entonces el evento que se produzca debe estar predeterminado desde el punto de vista de estar despierto en este mundo tridimensional. Sin embargo, tú no tienes que encontrar lo que observas. Puedes, cambiando tu concepto de ti mismo, interferir con tu futuro y moldearlo en armonía con tu concepto cambiado de ti mismo. Pregunta 11. Esta capacidad de cambiar el futuro no niega que la creación está terminada. Respuesta. No. Tú, al cambiar tu concepto de ti mismo, cambias tu relación con las cosas. Si reordenas las palabras de una obra para escribir una diferente, no has creado nuevas palabras, sino que simplemente tuviste la alegría de reordenarlas. Tu concepto de ti mismo determina el orden de los eventos que te encuentres. Ellos están en la fundación del mundo, pero no su orden de colocación. Pregunta 12. ¿Por qué alguien que trabaja duro en la metafísica siempre parece tener necesidades? Respuesta. Porque en realidad no ha aplicado la metafísica. No estoy hablando de un enfoque ni fu ni fa de la vida, sino de una aplicación diaria de la ley de la conciencia. Cuando te apropias un bien, no hay necesidad de que un hombre o estado actúe como un medio a través del cual el bien vendrá. Viviendo en un mundo de hombres, el dinero es necesario en mi vida cotidiana. Si te invito a almorzar mañana, tengo que recoger el cheque. Al salir del hotel, tengo que pagar la cuenta. Para tomar el tren de regreso a Nueva York, mi pasaje de tren debe ser pagado. Necesito dinero y tiene que estar ahí. Yo no voy a decir, Dios sabe más y Él sabe que necesito dinero. Por el contrario, me apropiaré el dinero como si lo tuviera. Debemos vivir con valentía. Tenemos que ir por la vida como si poseyéramos lo que queremos poseer. No pienses que porque ayudaste a otra persona, alguien fuera de ti, vio tus buenas obras y te dará algo para aliviar tu carga. No hay nadie que lo haga por ti. Tú mismo, debes ir valientemente a apropiarte lo que tu Padre ya te ha dado. Pregunta 13.
¿Puede una persona sin educación educarse a sí misma al asumir la sensación de ser educado? Respuesta: sí. A un interés despierto se le otorga información por todos lados. Debes sinceramente desear estar bien educado. El deseo de ser culto, seguido por la asunción de que lo eres, te hace selectivo en tu lectura. A medida que avances en tu educación, automáticamente te vuelves más selectivo, más exigente en todo lo que haces. Pregunta 14. Mi esposo y yo estamos viniendo a clase juntos. ¿Debemos hablar de nuestros deseos con los demás? Respuesta: hay dos dichos espirituales que impregnan la Biblia. Uno de ellos es: ve y no lo digas a nadie. Y el otro es: os lo he dicho antes de que pase, así que cuando venga a pasar lo podáis creer. Se necesita valentía espiritual para decirle a otro que tu deseo está cumplido antes de que sea visto en el exterior. Si no tienes esa clase de audacia, entonces es mejor guardar silencio. Yo personalmente disfruto contándole mis planes a mi esposa, ya que ambos obtenemos una gran emoción cuando vienen a la existencia. La primera persona a quien un hombre quiere demostrar esta ley es a su esposa. Se ha dicho que Mahoma es eternamente grande, porque su primera discípula fue su esposa. Pregunta 15. ¿Mi esposo y yo deberíamos trabajar en el mismo proyecto o en proyectos separados? Respuesta: eso depende totalmente de vosotros. Mi esposa y yo tenemos intereses diferentes. Sin embargo, tenemos mucho en común. ¿Recuerdan la historia que conté de nuestro regreso a los Estados Unidos esta primavera? Sentí que era mi deber, como marido, conseguir pasaje de regreso a América, por lo que me apropié de eso para mí mismo. Siento que hay ciertas cosas que están en el lado de mi esposa del contrato, tales como mantener una casa limpia, bonita, y encontrar la escuela apropiada para nuestra hija, así que ella cuida de ellas. Muy a menudo mi esposa me pide que imagine para ella, como si ella tuviera más fe en mi capacidad para hacerlo que en la suya propia. Eso me halaga, porque todo hombre digno de este nombre quiere sentir que su familia tiene fe en él. Pero no veo nada de malo en la comunión entre dos que se aman. Pregunta 16. Yo podría pensar que si entro demasiado en el estado de sueño, tendría una falta de sensación. Respuesta: cuando hablo de la sensación no me refiero a la emoción, sino a la aceptación del hecho de que el deseo se cumple. Sintiéndose agradecido, satisfecho o agraciado, es fácil decir gracias. ¿No es maravilloso? ¿O está terminado? Cuando entras en estado de agradecimiento, puedes despertar, sabiendo que está hecho, o caer dormido en la sensación del deseo cumplido. Pregunta 17. ¿Es el amor un producto de tu propia conciencia? Respuesta: todas las cosas existen en tu conciencia, sean amor u odio. Nada viene de fuera. Las colinas en las que buscas ayuda son las de orden interior. Tus sentimientos de amor
odio o indiferencia surgen todos de tu propia conciencia. Tú eres infinitamente más grande de lo que jamás podrías concebir ser. Nunca, en la eternidad, llegarás a alcanzar el tú último. Así eres de maravilloso. El amor no es un producto tuyo. Tú eres amor, pues eso es lo que es Dios, y el nombre de Dios es Yo soy. El mismo nombre con que te llamas a ti mismo antes de hacer la afirmación en cuanto al estado en que estás ahora. Pregunta 18. Supongamos que mis deseos no pueden materializarse por 6 meses a un año. ¿Espero para imaginarlos? Respuesta. Cuando el deseo está en ti, ese es el momento de aceptar tu deseo en su plenitud. Tal vez hay razones por las que la urgencia te es dada en este momento. Tu ser tridimensional puede pensar que no puede ser ahora, pero tu mente cuatridimensional sabe que ya lo es. Así que el deseo debe ser aceptado por ti como un hecho físico ahora. Supón que tú quieres construir una casa. La urgencia de tenerla es ahora, pero va a tomar tiempo para que los árboles crezcan y el carpintero construya la casa. Aunque la urgencia parezca grande, no esperes para adaptarte a ella. Reclama la posesión ahora y déjala objetivarse en su propia extraña manera. No digas que tomará 6 meses o un año. En el momento en el que el deseo viene a ti, asúmelo ya como un hecho. Tú, y sólo tú, has dado a tu deseo un intervalo de tiempo, y el tiempo es relativo en lo que respecta a este mundo. No esperes para que nada pase. Acéptalo ahora como si fuera y ve qué pasa. Cuando tienes un deseo, el tú más profundo que los hombres llaman Dios, está hablando. Él te urge, a través del lenguaje del deseo, a aceptar lo que es, no lo que ha de ser. El deseo es simplemente su comunión contigo, diciéndote que tu deseo es tuyo, ahora. Tu aceptación de este hecho es demostrada por tu total adaptación a él como si fuera cierto. Pregunta 19. ¿Por qué algunos de nosotros morimos jóvenes? Respuesta. Nuestras vidas no son, en retrospectiva, medidas por años, sino por el contenido de esos años. Pregunta 20. ¿Qué sería para ti una vida plena? Respuesta. Una variedad de experiencias. Cuanto más variadas sean, más rica es tu vida. A la muerte, tú funcionas en un mundo dimensionalmente más grande y tocas tu partitura en un teclado hecho de una vida de experiencias humanas. Por lo tanto, mientras más variadas tus experiencias, más fino es tu instrumento y más rica es tu vida. Pregunta 21. ¿Qué pasa con un niño que muere al nacer? Respuesta. El niño que ha nacido vive para siempre, ya que nada muere,
Puede parecer que el niño que muere al nacer no tiene el teclado de la experiencia humana. Pero como dijo una vez un poeta, él dibujó un círculo y me dejó afuera. Fue herético, indignante, una desconsideración. Pero el amor y yo fuimos más inteligentes. Dibujamos un círculo que le incluyó a él. El enamorado tiene acceso a las experiencias sensoriales del amante. Dios es amor. Por lo que, en última instancia, cada uno tiene un instrumento cuyo teclado es las impresiones sensoriales de todos los hombres. Pregunta 22. ¿Cuál es tu técnica de oración? Respuesta. Se inicia con el deseo, porque el deseo es la fuente principal de la acción. Debes conocer y definir tu objetivo. Entonces condénsalo en una sensación que implique el cumplimiento. Cuando tu deseo esté claramente definido, inmoviliza tu cuerpo físico y experimenta en tu imaginación la acción que implica su cumplimiento. Repite este acto una y otra vez hasta que tenga la vividez y la sensación de la realidad. O bien, condensa tu deseo en una sola frase que implique el cumplimiento, tal como: Gracias, Padre. ¿No es maravilloso? ¿O se ha terminado? Repite esa frase o acción condensada en tu imaginación una y otra vez. Entonces, o despiertas de ese estado o te deslizas en lo profundo. No importa, pues el acto está hecho cuando tú lo aceptas completamente como terminado, en ese estado soñoliento, adormecido. Pregunta 23. Dos personas quieren el mismo puesto. Una lo tiene, la otra lo tenía y ahora lo quiere recuperar. Respuesta. Tu padre, el tú dimensionalmente más grande, tiene caminos y medios que tú no conoces. Acepta su sabiduría. Siente que tu deseo está cumplido. Entonces permite a tu padre dártelo a ti. La presente puede ser promovida a un puesto más alto, o casarse con un hombre de gran riqueza y renunciar a su trabajo. A ella le puede venir una gran cantidad de dinero, o optar por trasladarse a otro estado. Muchas personas dicen que quieren trabajar, pero yo cuestiono eso seriamente. Quieren seguridad y condicionan la seguridad a un trabajo, pero yo realmente no creo que la chica media verdaderamente quiera levantarse por la mañana e ir a trabajar. Pregunta 24. ¿Cuál es la causa de la enfermedad y el dolor? Respuesta. El cuerpo físico es un filtro emocional. Muchas enfermedades humanas, consideradas hasta ahora puramente físicas, son ahora reconocidas como enraizadas en trastornos emocionales. El dolor viene de la falta de relajación. Cuando duermes no hay dolor. Si estás bajo un anestésico no hay dolor porque estás relajado, por así decirlo. Si tienes dolor, es porque estás tenso y tratando de forzar algo. Tú no puedes obligar a una idea a encarnarse, simplemente te la apropias. Es una atención con mínimo esfuerzo. Solo la práctica te llevará a ese punto, donde se puede estar atento y aún estar relajado. La atención es tensión hacia un fin, y la relajación es justo lo opuesto.
Aquí hay dos ideas completamente opuestas que debes mezclar hasta que aprendas, a través de la práctica, cómo estar atento, pero no tenso. La palabra contención significa atención con mínimo esfuerzo. En el estado de contención, estás sostenido por la idea sin tensión. Pregunta 25. No importa la mucho que intente para ser feliz. Por debajo, tengo una sensación melancólica de ser dejada fuera. ¿Por qué? Respuesta. Porque sientes que no te quieren. Si yo fuera tú, yo asumiría que soy querida. Tú conoces la técnica. La asunción de que eres querida puede parecer falsa cuando la asumes al principio. Pero si te sientes querida y respetada, y persistes en esa asunción, te sorprenderás de cómo los demás te buscarán. Comenzarán a ver cualidades en ti que nunca habían visto antes. Te lo prometo. Si tú asumieras que eres querida, lo serás. Pregunta 26. Si la seguridad vino a mí a través de la muerte de un ser querido, ¿provoqué yo esa muerte? Respuesta. No pienses ni por un segundo que tú provocaste una muerte por asumir seguridad. El tú más grande no va a dañar a nadie, lo ve todo. Y sabiendo la duración de la vida de todos, puede inspirar al otro para darte lo que puede cumplir tu asunción. Tú no mataste a la persona que te nombró en su testamento. Si unos días después de tu completa aceptación de la idea de seguridad, el tío Juan hizo su salida de este plano tridimensional y te dejó su patrimonio, es sólo porque era hora de que el tío Juan se fuera. Él no murió un segundo antes de su tiempo. Sin embargo, el tú más grande vio el plazo de vida de Juan y lo usó como el modo para lograr el cumplimiento de tu sensación de seguridad. La aceptación del fin induce los medios hacia el cumplimiento de ese fin. No te preocupes de nada salvo del fin. Siempre ten en cuenta que la responsabilidad de hacerlo así es completamente eliminada de tus hombros. Es tuyo, porque tú lo aceptaste así. Pregunta 27. Tengo más de un objetivo. ¿Sería ineficaz encontrarse en objetivos diferentes en diferentes periodos de concentración? Respuesta. Me gusta tomar una ambición absorbente, limitarla a una única frase o acto corto que implique cumplimiento, pero no limito mi ambición. Solo sé que mi objetivo real incluirá todos los pequeños. Pregunta 28. Me resulta difícil cambiar mi concepto de mí mismo. ¿Por qué? Respuesta. Porque tu deseo de cambio no se ha despertado. Si te hubieras enamorado de lo que realmente quieres ser, te convertirías en ello. Se necesita un hambre intensa para lograr una transformación de sí mismo. Así como el ciervo jadea tras los arroyos, así clama mi alma por ti, oh Señor. Si llegaras a estar tan sediento de perfección como el cervatillo lo está de agua, que desafía la rabia del tigre en la selva, llegarías a ser en perfecto. Pregunta 29. Estoy contemplando un negocio de riesgo. Significa mucho para mí, pero no puedo imaginar cómo puede llegar a ser.
Respuesta: tú eres relevado de esa responsabilidad. Tú no tienes que hacerlo realidad, ya lo es. Aunque tu concepto de ti mismo parezca tan alejado de la empresa que ahora contemplas, existe ahora como una realidad dentro de ti. Pregúntate cómo te sentirías y lo que harías si tu negocio de riesgo fuera un gran éxito. Identifícate con ese carácter y sentimiento y te sorprenderás de lo rápidamente que realizarás tu sueño. El único sacrificio que estás llamado a hacer es renunciar a tu actual concepto de ti mismo y apropiarte del deseo que quieres expresar. Pregunta 30. Como estudiante de metafísica, me han enseñado a creer que las creencias de la raza y las asunciones universales me afectan. ¿Quieres decir que sólo en la medida que doy a estas creencias universales poder sobre mí, soy influenciado por ellas? Respuesta: sí. Es sólo tu punto de vista individual, mientras tu mundo está siempre dando testimonio de tu actual concepto de ti mismo. Si alguien te ofende, cambia tu concepto de ti mismo. Esa es la única manera de que los demás cambien. El periódico de esta noche puede ser leído por 6 personas cualquiera en esta sala, y ni 2 interpretarán la misma historia de la misma manera. Uno será exaltado, otro deprimido, otro indiferente, y así sucesivamente. Sin embargo, es la misma historia. Asunciones universales, creencias de raza, llámalas como quieras, no son importantes para ti. Lo que es importante es tu concepto, no de otro, sino de ti mismo. Pues el concepto que tienes de ti mismo determina el concepto que tienes de los demás. Deja a los demás en paz. ¿Qué son para ti? Sigue tus propios deseos. Esa ley está siempre en funcionamiento, siempre absoluta. Tu conciencia es la roca sobre la que todas las estructuras descansan. Observa de lo que tú estás consciente. Tú no necesitas preocuparte por los demás, porque estás sustentado por lo absoluto de esta ley. Ningún hombre viene a ti por su propia decisión, sea bueno, malo o indiferente. Él no te eligió a ti, tú lo elegiste a él. Fue atraído hacia ti por lo que tú eres. Tú no puedes destruir el estado que otro representa mediante la fuerza. Por el contrario, déjalo en paz. ¿Qué es él para ti? Sube a un nivel de conciencia más alto y encontrarás un nuevo mundo esperándote. Y mientras tú te santificas, los demás son santificados. Pregunta 31. ¿Quién escribió la Biblia? Respuesta: la Biblia fue escrita por hombres inteligentes que utilizaban mitos solares y fálicos para revelar verdades psicológicas. Pero nosotros hemos confundido su alegoría con la historia y por tanto hemos fracasado en ver su verdadero mensaje. Es extraño, pero cuando la Biblia fue lanzada al mundo y la aceptación parecía estar a la vista, la gran biblioteca de Alejandría fue quemada hasta los cimientos, sin dejar ningún registro de cómo la Biblia llegó a ser. Poca gente puede leer otros idiomas, por lo que no pueden comparar sus creencias con otras. Nuestras iglesias no nos animan a comparar. ¿Cuántos de los millones que aceptan la Biblia como un hecho alguna vez la cuestionan? Creen que es la palabra de Dios.
aceptan ciegamente las palabras y así pierden la esencia que contienen. Habiendo aceptado el vehículo, no entienden lo que el vehículo transmite. Pregunta 32. ¿Utilizas los apócrifos? Respuesta. No en mi enseñanza. Tengo varios volúmenes de ellos en casa. Ellos no son superiores a los 66 libros de nuestra Biblia actual. Están simplemente contando la misma verdad de un modo diferente. Por ejemplo, se cuenta la historia de Jesús cuando era niño, observando a los niños hacer pájaros de barro. Tomando los pájaros en sus manos, ellos pretenden que los pájaros están volando. Jesús se acerca y destruye los pájaros con sus manos. Mientras ellos empiezan a llorar, toma uno de los pájaros rotos y lo remodela. Sosteniéndolo en alto, sopla sobre él, y el pájaro levanta el vuelo. He aquí una historia de alguien que vino a romper los ídolos en las mentes de los hombres. Luego les muestra cómo usar la misma sustancia y remodelarlos en una bella forma y darles vida. Eso es lo que esta historia está tratando de transmitir. Yo vengo no para traer paz, sino una espada. La verdad mata todas las pequeñas gallinas de barro de la mente, mata las ilusiones y luego las remodela en un nuevo patrón que hace al hombre libre. Pregunta 33. Si Jesús era un personaje ficticio creado por los escritores bíblicos con el fin de ilustrar ciertos dramas psicológicos, ¿cómo explicas el hecho de que él y su filosofía sean mencionados en la historia no religiosa y no cristiana de aquellos tiempos? ¿No eran Poncio Pilato y Herodes funcionarios romanos de carne y hueso en aquellos días? Respuesta. La historia de Jesús es idéntica a la historia del Salvador hindú Krishna. Son los mismos personajes psicológicos. Ambos se suponía que habían nacido de madres vírgenes. Los gobernantes de la época los buscaron para destruirlos cuando eran niños. Ambos sanaban a los enfermos, resucitaban a los muertos, enseñaban el evangelio de amor y tuvieron una muerte de mártires por la humanidad. Tanto los hindúes como los cristianos creen que su Salvador es Dios hecho hombre. Hoy la gente cita a Sócrates. Sin embargo, la única prueba de que Sócrates alguna vez existiera está en las obras de Platón. Se dice que Sócrates bebió la cicuta. Pero yo te pregunto, ¿quién es Sócrates? Una vez cité un verso de Shakespeare y una señorita me dijo, ¿pero Hamlet dijo eso? Hamlet nunca lo dijo. Shakespeare escribió las líneas y puso las palabras en la boca de un personaje que creó y llamó Hamlet. San Agustín dijo una vez, eso que ahora es llamado la religión cristiana existió entre los antiguos. Empezaron a llamar al cristianismo la verdadera religión, sin embargo nunca existió. Pregunta 34. ¿Utilizas afirmaciones y negaciones? Respuesta. Dejemos esas escuelas de pensamiento que utilizan afirmaciones y negaciones. La mejor afirmación y la única efectiva es una asunción que, en sí misma, implique la negación del estado anterior. La mejor negación es la total indiferencia. Las cosas se marchitan y mueren a través de la indiferencia. Se mantienen vivas a través de la atención. No niegas una cosa diciendo que no existe. En cambio,
Pones sentimiento en ella reconociéndola, y lo que tú reconoces como verdad es verdad para ti, sea bueno, malo o indiferente. Pregunta 35. ¿Es posible para alguien parecer muerto y todavía no estar muerto? Respuesta. El general Lee se suponía haber nacido 2 años después de que su madre, que se creyó muerta, fue enterrada viva. Por suerte para ella no fue embalsamada o enterrada en la tierra, sino en una bóveda donde alguien la escuchó gritar y la liberó. 2 años más tarde la señora Lee dio a luz un hijo que se convirtió en el general Lee. Eso es parte de la historia de este país. Pregunta 36. ¿Cómo podría alguien que fue pobre en su juventud convertirse en un éxito en la vida? Respuesta. Somos criaturas de hábito, formando patrones mentales que se repiten una y otra vez. Aunque el hábito actúa como una ley irresistible que conduce a uno a repetir los patrones, no es una ley, pues tú y yo podemos cambiar los patrones. Muchos hombres de éxito, tales como Henry Ford, Rockefeller y Carnegie, fueron pobres en su juventud. Muchos de los grandes nombres en este país vienen de familias pobres. Sin embargo, dejaron tras ellos grandes logros en el mundo político, artístico y financiero. Una noche, un amigo mío asistió a una reunión de jóvenes ejecutivos de publicidad. El orador de la noche dijo a esos jóvenes: «Solo tengo una cosa que deciros esta noche, y es haceros grandes y no podéis fracasar». Tomando una pecera común, la llenó con 2 bolsas, una de nueces inglesas y la otra de frijoles pequeños. Mezclándolas con la mano, comenzó a sacudir el recipiente y dijo: «Este recipiente es la vida. No puedes detener su sacudida, ya que la vida es un constante ritmo vital pulsante. Pero observad». Y mientras observaban, las grandes nueces llegaron arriba del recipiente, mientras los pequeños frijoles cayeron al fondo. Mirando en el recipiente, el hombre preguntó: «¿Quién de ustedes está quejándose, preguntando por qué?». Luego añadió: «No es extraño, el sonido viene del recipiente y no de fuera». Un frijol se está quejando de que si él hubiera tenido el mismo entorno que la nuez, él también haría grandes cosas, pero nunca tuvo la oportunidad. Entonces tomó un frijol pequeño del fondo del recipiente y lo colocó arriba diciendo: «Yo puedo mover el frijol a través de mera fuerza, pero no puedo detener que el recipiente de la vida sea sacudido». Y mientras sacudía el recipiente, el pequeño frijol una vez más se deslizó hasta el fondo. Oyendo otra voz de queja, preguntó: «¿Qué es eso que oigo? ¿Estás diciendo que debería tomar uno de esos tipos grandes que cree que es tan grande y ponerlo en el fondo y ver qué le sucede? ¿Crees que será tan limitado como tú porque será privado de la oportunidad de grandes cosas como tú? Veamos». Entonces el orador tomó una de las nueces grandes y la empujó hasta el fondo del recipiente diciendo: «Todavía no puedo detener el recipiente de sacudirse». Y como las personas observaron, la nuez grande llegó arriba otra vez. Entonces el orador añadió: «Señores, si realmente quieren tener éxito en la vida, háganse grandes». Mi amigo tomó este mensaje a pecho y comenzó a asumir que era un exitoso hombre de negocios. Hoy día es verdaderamente un gran hombre si juzgas el éxito en dólares. Ahora emplea a más de 1000 personas en la ciudad de Nueva York. Cada uno de ustedes puede hacer lo que él hizo.
Asume que eres lo que quieres ser, camina en esa asunción y se materializará en hecho. Traducido por Javier Encina. La lectura original en inglés es Question and Answer. Fue tomada del sitio www.freeneville.com. La voz de la grabación, Julia Jiménez. Neville en español.blogspot.com